Hola, buenas tardes. Mi nombre es Doris Noemí Betanzos Márquez. Mi número de matrícula es MX008986. Les presento el producto integrador de la materia Legislación Fiscal. El problema fue: la señora Marlene López trabaja en la Secretaría de Cultura. En retribución recibe un pago mensual de 13,500 pesos. De esta cantidad, por mandato constitucional, debe tributar un favor del Estado a calcular sus impuestos. Resultó que pagó más de lo debido, teniendo saldo a favor, por lo que solicitó al SAT la devolución de sus impuestos. El día 2 de septiembre del 2019, el SAT notificó la resolución en el sentido de negar la devolución. Cuando ocurre una anulación sobre un hecho que has presentado, puedes hacer una demanda. Esta demanda tendrá las siguientes condiciones: será prestada por escrito, enviada directamente a la sala regional dentro de los primeros 45 días siguientes, que empiezan a contar desde que se le haya entregado una notificación de la resolución impugnada, pues si no se presenta en ese tiempo, no procede y se rechaza. Otras de las condiciones que debes tomar en cuenta es que debe estar firmada por los actores, de lo contrario se omitirá y no será presentada. Puede darse el caso que en vez de firmar se haga una huella digital de los mismos o la firma de algún representante. Y los requisitos, documentación y estructura de la demanda para que sea considerada de la demanda en proceso, además de que sea presentada en tiempo y forma, es necesario que contengan los siguientes requisitos. Ten presente que cuando se llegue a omitir el nombre del demandante, la resolución que se impugna o los hechos de la demanda, el magistrado encargado rechazará por improcedente la demanda debido a la falta de información. Aunque si llega a omitir cualquiera de los otros requisitos, el magisterio encargado solo aplazará por 5 días en caso de que no se presenten los datos. La demanda no procederá. Antes de llegar con el magistrado para presentar la demanda, se deben reunir ciertos documentos, los cuales son necesarios para que la puedan dar un seguimiento. El demandante deberá adjuntar a su demanda: 1. Una copia de la misma y anexos para cada una de las partes. 2. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada. 3. El documento en el que conste el acto impugnado, la constancia de la notificación del acto impugnado. 4. El cuestionario que debe desahogar el perito firmado por el demandante. 5. El interrogatorio para el desahogo de las pruebas testimonial y firmado por el demandante. Y por último, 6. Las pruebas documentales. Ya cuando se tienen todos los requisitos y la documentación, la demanda debe tener una estructura que será representada de la siguiente forma. En caso de que se omita algún requisito, se correrá el riesgo de tenerla por no presentada o sobresala o desecharla. Si esto nos procede negativamente, sigue la reclamación. La reclamación es un recurso que procede contra los juicios de nulidad, es decir, en contra de las resoluciones mandadas por el magistrado. La reclamación no es apreciable ni se puede utilizar como un recurso cuando se trata de resoluciones de salas o de salas de secciones. Para las revisiones, que son también medios de defensa, solo las puede utilizar las autoridades que son la parte actora o la demandada. Conforme al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el recurso de revisión es procedente en contra de los siguientes actos jurisdiccionales. 1. Resoluciones de pleno, las secciones de la sala superior o por las salas regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento. 2. Sentencias definitivas del pleno, las secciones de la sala superior o por las salas regionales. Después seguiría las notificaciones. La notificación es aquella que procede al comunicar formalmente un hecho. También se le conoce como dar una noticia. Una noticia judicial es el acto de comunicarse de un juzgado o, en caso de un tribunal, es entregado a la persona demandada, con el fin de que el destinatario conozca la fecha, el lugar y la hora en que se debe presentar la declaración.
Después seguiría la jurisprudencia. En este último apartado de la demanda observaremos el concepto de jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es el conjunto de sentencias que los tribunales y la ley tienen. ¿Por qué son importantes? Gracias a esto, los hechos imperfectos que tiene el sistema jurídico se pueden corregir, se guardan y se utilizan para futuros casos que puedan tener algún parecido. Las funciones que tiene la jurisprudencia son los siguientes. Hay 3 tipos de jurisprudencia: por reiteración, por contradicción y la de modificación de tesis. La primera, que es jurisprudencia por reiteración, es donde un tribunal mantiene el mismo criterio en algunos hechos o casos. La regla es que repitan 5 criterios de interpretación y que se integren en casos individuales. Los órganos pueden integrar jurisprudencia. Dentro del Poder Judicial, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y los tribunales colegiados del circuito. Y fuera de dicho poder, la Sala Superior o las selecciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La jurisprudencia por contradicción, surge al decir los criterios que deben prevalecer cuando se oponen entre las salas de la Suprema Corte o los tribunales colegiados del circuito. Todo en torno a un problema legal. Cuando existe una contradicción de tesis, ocurren los siguientes supuestos: que al resolver los negocios jurídicos se examinen las cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que la diferencia de criterios que se representen en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas provengan del examen de los mismos elementos. Y por último, la jurisprudencia por modificación. Este tipo de jurisdicción sobresale de un caso que es concreto. Los magistrados deben señalar las razones por las cuales consideran que la jurisprudencia no está correspondiendo a quien lo regula. Se modifica cuando existe una función de rectificación, que es la corrección de los errores que hayan surgido. En conclusión, la asignatura de legislación fiscal me permitió conocer distintos conceptos en la materia fiscal, así como comprender diversos problemas que han existido en nuestro país a causa de no cumplir con las obligaciones que corresponden en materia fiscal. De misma forma, aplicar mis conocimientos en manera de análisis, así como tener una perspectiva de emprendedora en la apertura de una empresa, y así conocer aspectos legales para el buen funcionamiento de la misma, y a su vez que contribuyan al desarrollo social. Como estudiante de la licenciatura de Recursos Humanos, me imagino que si se apertura una empresa de capacitación, debo conocer los lineamientos necesarios para poder tener un funcionamiento apegado a la ley. Y si en cuanto a vocabulario técnico e interpretación de diversos artículos constitucionales que no pueda comprender. Muchas gracias.